yo veo, no sé cómo explicar, algo negro, totalmente negro, en forma humana, enfrente de mí. No tocaba abajo, digamos, de 2 pies no tocaban y sobrepasaba el techo de la cocina. Hola a todos. Quiero agradecer su espera de este nuevo episodio de su podcast A la luz de las velas. Un espacio para contar y escuchar historias tenebrosas e interesantes. Existen innumerables historias de personas que han visto algo a lo que muchos llaman gente sombra. Personas que las han visto desde pequeños en su casa o inclusive en parálisis de sueño. Pero, ¿y si, aunque no creas en lo paranormal, empiezas a ver un ente totalmente oscuro, corriendo por ahí o de pie viéndote desde fuera de la casa? No un hombre, no un animal, una silueta tan oscura que resalta en la oscuridad. Para este capítulo número 32, La casa del abuelo, escucharemos a María narrarnos la historia de cuándo fue la primera vez que vio esta clase de seres y de cómo pasó a creer que estaba volviéndose loca a aceptar que lo que veía era real. Las historias de miedo de otras personas se viven en carne propia, así que los invito a guardar sus aparatos eléctricos, a apagar la luz, si se atreven. Imaginen el escenario y vivan esas historias ustedes también. Ahora, por favor, siéntense o pónganse cómodos y deleiten su gusto por lo extraño con este relato. Bueno, mi nombre es María y les voy a contar un poco de mi experiencia que me pasó en la casa de mi abuelo. Que bueno, él vive en una finca en Estanquillos, pero vive muy adentro. Entonces, digamos que la casa de él, solo está la casa de él y la casa de mis tíos arriba, y después de ahí ya no hay nada más que fincas y el río está abajo. Entonces, digamos, después de ahí ya no se ve nada más, ninguna otra casa ni nada. Ahí siempre, desde mis hermanos más mayores, han tenido experiencias paranormales. Yo, digamos, no les creía mucho porque a mí nunca me había pasado nada, ni tampoco había visto nada raro, hasta, bueno, una vez que es la que les voy a contar. Una vez, como tipo 8 de la noche, yo estaba sola en la casa, ¿verdad? Así empezó todo, bueno, desde esa vez empezó todo así. Yo estaba sola en la casa con mi abuelo, ¿verdad? Y tocaron la puerta 3 veces, como a las 8 de la noche. Entonces yo fui a abrir, normal, dije, tal vez es algún señor que venía a visitar a mi abuelo en ese entonces. Entonces yo fui a abrir normal pensando que era él. Y no había nadie, o sea, no había nadie cuando yo abrí la puerta. Mi abuelo salió y me preguntó, me tocaron la puerta 3 veces, entonces yo fui a abrir y en el momento en que yo fui a abrir no había nadie. Entonces en ese momento mi abuelo salió y me preguntó que quién era y yo le dije que no había nadie. Entonces él me dijo, bueno, deben de ser pajaritos o algo así, porque él sí intenta como tapar esas cosas, pero él sí sabe que son. Entonces él se fue y yo me quedé afuera esperando a ver si es que había alguien y que el señor se había ido a orinar o no sé, algo así, porque siempre se iba por allá a orinar. Entonces él se fue para adentro y yo me quedé ahí, entonces, y no había nadie. Entonces yo llegué y cerré la puerta normal. En ese momento no sentía miedo, no sentía nada. Cuando yo cerré la puerta, yo de ahí doy media vuelta ya para irme a acostar y me tocan la ventana 3 veces otra vez. Me vuelven a tocar la ventana y yo digo, vale, yo no voy a abrir esa puerta, porque ya ahí me asusté. Yo dije, bueno, yo no voy a abrir esa puerta, y yo me fui a acostar. Yo me fui a acostar y yo no le dije nada a papi, y yo de ahí, normal, ¿verdad? Como a las 2:30 de la mañana, escuché un escándalo, pero era un escándalo horrible del gallinero de mi abuelo. Como si un cerdo se hubiera metido a comerse todas las gallinas, y yo decía, Dios mío, ahí hay un plumero, todo, se desaparecieron las gallinas.
Entonces mi abuelo me despertó y me dijo que fuera a ver a la parte de la galera si habían de un zorro o algún bicho que se estuviera comiendo las gallinas para yo espantarlo. Entonces yo me levanté, yo fui. Cabe recalcar que la casa de mi abuelo es demasiado grande, tiene demasiados, ¿cómo le digo? Como pasadizos. Entonces en cada uno de esos pasadizos tiene como unas láminas transparentes arriba pegadas en el techo que él les llama tragaluces. Entonces yo iba caminando por ahí, se veían como las estrellitas, porque como ahí no hay contaminación de nada, de luz ni nada, se ve el cielo muy estrellado, muy bonito. Entonces cuando yo iba llegando a la galera, yo abro la puerta de la galera, que es como una ventana, y justo para todo, digamos, las gallinas estaban súper tranquilas, estaban dormidas, no había nada. En ese momento yo sentí como un vientito así fresco, y sentí como miedo, me dio como escalofríos. Entonces en el momento en donde yo me vi sola ahí a oscuras en esa casa, ya como al final de la pura casa, me dio mucho miedo. Entonces yo me fui como corriendo. Donde yo iba corriendo tapa uno de los tragaluces del pasadizo. Entonces donde yo vuelvo a ver así hacia arriba no hay nada, solo hay oscuridad y donde se veían todas las estrellas súper bonitas. Yo nada más sigo caminando y donde yo voy a dar otro paso, escucho como si hubiera caído una vaca entera en el techo y empiezo a escuchar pasos que salen corriendo por todo el techo, y yo decía, ese techo tuvo que estar arrugado si era algún animal. Yo en ese momento seguía pensando que era algún animal porque pues, como es una finca, yo dije, bueno, tiene que ser algún animal, porque como digo, yo no creía en esas cosas. Y yo me levanto, salgo a correr y yo le cuento a mi abuelo, y mi abuelo en ese momento me dice algo muy extraño, que es que que la próxima vez que yo abra la puerta o que toque la puerta, que me fije por la ventana a ver quién es, porque los espíritus entran cuando usted les abre y los invito a pasar. Y yo le digo, papi, pero ¿cuáles espíritus? Y me dice, acuéstese a dormir y vete y ya mañana amanece más tranquila. Entonces yo no le entendí nada, yo solo me enrollé en la cobija y yo dije, hasta aquí, murió ya. Y entonces ahí me dormí. En la mañana yo tenía mucha curiosidad de saber si ese techo había quedado arrugado, porque se escuchaba como un animal enorme. Yo dije, eso tuvo que arrugarlo, tuvo que arrugar el techo. Yo intentaba buscar excusas, intentaba buscar cosas y decir que eso era un animal. Yo me subí al techo y no había nada, absolutamente nada. Es más, las hojas y todo lo que caía arriba estaba intacto, el techo estaba intacto, todo. Bueno, pasa eso, entonces yo iba en vacaciones de 15 días más o menos donde mi abuelo siempre, o en vacaciones de Navidad. Esto me pasó en vacaciones justo, creo que de Semana Santa. Entonces para vacaciones de 15 días yo fui a donde él otra vez, y él ya tenía una muchacha que lo estaba cuidando, porque como él es un adulto mayor, él contrataba gente para que lo cuidara. Entonces yo un día hablando con la muchacha, le cuento a ella acerca de esto, y ella me dice que en esa casa ella ya no puede estar más. Y yo le digo que ¿por qué? Y ella me dice que después de las 6 de la tarde para ella es una tortura estar en esa casa, porque algo la atormentaba, algo llegaba a acostarse a la cama con ella, algo le hablaba y no la dejaba en paz. Y ella se llama Minerva. Yo le dije, Minerva, no creo que sea nada. Y yo le cuento esto, pero yo creo que es algún animal y así. Y ella me dice, bueno, allá sus creencias, pero yo ya no puedo estar más aquí. Como eran vacaciones de 15 días, yo fui solo una semana y me devolví una semana para mi casa, ya, ¿verdad? Yo llegué y le comenté esto a mi hermana, y mi hermana me dijo que ella tuvo una experiencia de pequeña igual a la mía, pero que a ella le llegaron a hablar detrás del oído. Después de yo escuchar a Minerva y a mi hermana y todo eso, digamos, yo ya tenía fobia de ir donde mi abuelo, yo ya iba con miedo, digamos, yo ya no quería ir. Entonces resulta y sucede que nos habían adelantado unas vacaciones en la escuela, y no, en el colegio, perdón, yo estaba como en séptimo. Nos habían adelantado unas vacaciones
porque como yo me había eximido, entonces yo ya podía salir. Entonces yo salí y me fui para donde mi abuelo. La muchacha estaba ya mudándose, digamos, ella ya se iba a ir de trabajar y ella estuvo conmigo aproximadamente como 3 días. Al último día, cuando ella se iba a ir, ella tenía una bebé, ella tiene una bebé, ella me dijo que sustituyera a la bebé y yo estaba en la cocina, ¿cómo le explico? Meciendo como a la bebé, haciéndolo como para arriba y para abajo. Entonces, donde yo estoy meciendo a la bebé, en la puerta de reojo yo veo de la cocina, digamos, porque la cocina no tiene en sí algo que la tape, sino que se ve todo para afuera, se ve toda la finca afuera así. Yo veo algo negro pasar. Mi abuelo tenía unos perros muy, muy, muy grandes, negros. Entonces yo dije, ay, ya entró ese perro. Entonces, donde yo paro de mecer a la bebé, yo veo, no sé cómo explicar, algo negro, totalmente negro, en forma humana, enfrente de mí. No tocaba abajo, digamos, los pies no tocaban y sobrepasaba el techo de la cocina. Yo empecé a apretar a la bebé, pero no intencionalmente, sino que yo no sabía, digamos, lo que estaba pasando, lo que yo estaba viendo, y en ese momento no me salía la voz, sino que solo empezaba a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, y en ese momento, cuando cuando me salió la voz, yo le dije a la muchacha, hay algo ahí, y ella me dijo, ¿qué, María? Suélteme a la bebé. Y yo me acuerdo también porque ella me decía, suélteme a la bebé porque me la está ahogando, la bebé está llorando, y yo no sabía, digamos, yo simplemente tenía agarrada a la bebé viendo eso, y eso no se iba, y en un momento a otro, la bebé lloró, y yo solté a la bebé y se desapareció. O sea, lo que fuera que sea eso, se desapareció y no lo vi más. Entonces, de ahí pude hablar y yo le decía a mi abuelo que ahí había algo, que yo había visto algo, y a mí lo único que me bajaban eran lágrimas de horror y de terror, y yo me quería ir. Digamos, yo ya me quería ir. Ella se fue esa noche, y me dejó sola, digamos. Entonces ya yo estaba sola con mi abuelo nada más, y yo llamé a mi mamá y yo le dije que me vinieran a recoger porque ya no quería estar ahí. Y mi papá, digamos, lo que me decía, mi abuelo lo que me decía era que besara, que estuviera tranquila, que seguro eso era mi imaginación, que tranquila, que no iba a pasar nada, que me quedara ahí. Bueno, esa noche no pude ni dormir. Escuchaba pasos en el techo, escuchaba llantos, escuchaba risas de bebés, escuchaba voces, todo, y no sé si era de mi imaginación del miedo que tenía o de que ya ahí empezó a atormentarme a mí. Nunca me había pasado nada en esta casa desde ese momento que a mí me tocaron la puerta y empezó a pasar todo lo que estoy contando, digamos. Después de ahí, yo de ahí, en el día no pasaba nada, pero como dijo Minerva y lo comprobé, después de las 6 de la tarde era un tormento. Yo veía la figura negra pasar de entre las fincas de mi abuelo, yo lo veía como estaba en el patio, lo veía así parado en el patio desde la ventana. Digamos que la casa en la parte de arriba está plano, pero abajo tiene como que mi abuelo la subió, entonces el patio de abajo se ve como si fuera una casa de segundo piso, pero no lo es, o sea, simplemente es que mi abuelo subió la casa. Yo veía a él en el patio de abajo, o sea, yo lo veía desde la ventana y él estaba abajo en las esquinas siempre viendo para la casa. Entonces, una vez mi abuelo se le ocurrió pasarse a dormir a la casa al cuarto donde estaba Minerva. Yo en ese momento empecé a dormir con mi abuelo porque me daba ya mucho miedo dormir sola en los cuartos ahí. Como digo, es una casa muy grande, solo vivía mi abuelo y yo cuando lo iba a visitar y la muchacha que lo iba a cuidar, pero como en ese momento se había ido, solo estábamos yo y mi abuelo. Para que se imaginen, la casa tiene 5 cuartos, 2 baños, tiene como 2 o 3 comedores, 2 salas que son muy, muy grandes. Entonces,
la casa es muy, muy, muy grande y también es muy, muy vieja. Mi abuelo tiene actualmente 94 años y él la construyó. Entonces, la casa es demasiado, demasiado vieja. Entonces, nosotros pasamos al cuarto y ahí empezó lo más feo, que fue de que yo pasé a verlo a sentirlo. Entonces ya después de las 6 de la tarde yo no podía entrar a ese cuarto porque la persona o el ente que estaba conmigo, yo sentía como cuando se hunde la cama y se sienta alguien, así lo sentía yo. Yo sentía donde se sentaba, donde ya me empezaba a respirar atrás del oído. Yo sentía un calor horrible y después un frío espantoso. Y ya llegó un momento donde yo dije, yo ya no más, ya no voy a ir más en vacaciones, porque esto pasó como en un lapso de un año de que yo estuve yendo a vacaciones, ¿verdad? Entonces yo ya dije, no, para la siguiente Semana Santa yo le dije a mi abuelo que yo no iba a ir. Entonces él me dijo que por qué, que así, porque él está acostumbrado que yo siempre iba. Entonces yo le dije que yo ya no quería ir porque a mí algo me estaba atormentando y mis hermanas me dijeron, ¿pero qué es? Porque es que a usted nunca le ha pasado esto, no es que usted se lo está imaginando, porque usted nunca ha creído en esto. Y yo le digo, Lidia, bueno, mi mamá se llama Lidia, le digo, Lidia, no, a esto a mí me está pasando, yo no estoy loca, más bien me estoy volviendo loca, porque en la casa de mi mamá no me pasaba absolutamente nada, y yo al contrario sentía paz. En cambio, yo llegaba a la casa de mi abuelo y yo sentía como una presión y como si algo se me hubiera guindado en la espalda y estuviera ahí todo el día. Yo me sentía pesada, me sentía cansada, todo el día, y en la noche yo no podía dormir, yo escuchaba las voces, escuchaba los gritos, lo veía en la noche, era como más oscuro que la noche, no sé cómo explicar eso, no tenía rostro, no tenía manos, no tenía pies, no tenía nada, simplemente era algo en forma humana, pero negra, o sea, totalmente negra, era un negro demasiado negro, no sé cómo explicar. Bueno, el día de Semana Santa, mi abuelo me vino a recoger, obligada, y yo fui. Entonces mi abuelo me dijo que él iba a hacer una oración. Él, bueno, hizo una oración, conmigo, que no me acuerdo muy bien cómo era, la verdad, pero era algo de un librito de la Virgen. Él empezó a rezar, y en ese momento en que él empezó a rezar y a orar por mí, él, no sé si es que yo lo escuché así, pero él no habló en nuestro idioma. Digamos, yo no sentí que él hablara en español, o no sé si es que la oración estaba en otro idioma, que no sé cuál es, pero hubo un momento en que él hizo una parte de la oración en otro idioma, y en ese momento yo dejé de sentir como ese peso en la espalda, y dejé de sentirme era como una sensación de ahogo, no sé, era como presión, como cuando usted está bajo el agua. Yo dejé de sentir eso. Para la noche ya yo no lo vi más y no lo volví a ver más en toda la Semana Santa. Después, para vacaciones de 15 días que yo volví a ir, yo tampoco lo volví a ver, y ya después de ahí ya nunca más, digamos, ya nunca más me pasó nada, ni digamos, en la casa de él nunca más me pasó nada, ni tampoco vi nada. Después, con el tiempo, yo le conté esto a un exnovio que tuve cuando, bueno, eso me pasó cuando tenía como de 13 a 14 años, como en el lapso de ese año. Cuando yo cumplí 17, yo me hice un novio, y él vivía en una finca. Entonces, yo cuando lo iba a visitar, digamos, a la casa, yo conocí al papá. El papá a mí me dijo, porque yo les conté la historia, que para mí fue muy real, la verdad. Yo siento que estuve loca ese tiempo. Yo le conté al papá, y el papá a mí me dijo que yo tenía un don,
que él tenía. Y yo le dije, ¿cómo? Y me dice, sí, pero es que usted no lo ha desarrollado o tal vez siente mucho miedo para eso, pero usted, hay personas a las que las pueden asustar y solo sienten las cosas. Usted las vio, así que usted tiene el don de ver más allá y qué es lo que la está perjudicando. Entonces, a mí me entró ese miedo otra vez y yo decía, ay no, por Dios, pero cómo ese don, nada, qué lindo el don que me puede dar Dios. Y yo decía, no, porque a mí. Entonces él me contó que él veía cosas y que él estuvo más de un mes saludando a un muerto también. Y cuando él me contó esas cosas, de ahí yo normal, ¿verdad? Él me había comentado que en la casa donde ellos viven asustaban, pero eran las brujas. En eso sí creía yo, las brujas, porque sí sabía que sí existían y sí molestaban, porque a mí me escondían la escoba. No sé por qué, pero en la casa de mi abuela a mí me escondían las cosas. Me escondían la escoba, me escondían todo. Quiero que necias. Entonces, cuando yo cumplí 18, hicimos una fiesta ahí en la casa de él. Y de casualidad, yo me quedé a dormir a la casa de él, pues ya tenía 18, ¿verdad? Entonces me dieron permiso y todo, normal. Y nos quedamos hablando en el corredor. Como la casa de él está en una finca, entonces, digamos, se ve así todo oscuro al resto, ¿verdad? Nosotros estábamos ahí, tranquilos, hablando, y escuchamos que empezaron a mover las hojas de todo el patio, así como si anduvieran corriendo. Y yo le dije, uy, vámonos para adentro porque andan los zorros ahí. Entonces, en ese momento donde yo le dije, vámonos para adentro, nos cerraron la puerta en la cara. Nos cerraron la puerta y él se quedó así helado y el papá, digamos, él empezó a llamar al papá que le abriera la puerta. Entonces el papá salió y me dijo a mí que me quedara un momento con él. Y yo le dije que por qué, que qué pasaba. Y él, veamos, era muy misterioso, no sé cómo decirlo. Entonces él me dijo, vea, por más que usted se aleje de esas cosas o usted lo intente, usted tiene ese don la va a perseguir siempre y usted va a poder ver cosas. Y yo le dije, pero ¿de qué me está hablando? Y me dice, véalas, usted puede. Y le digo yo, ¿pero qué veo? Y en ese momento volvió. Lo volví a ver en la oscuridad, lo volví a ver, estaba ahí, me estaba viendo, no sé, y él también lo veía, el papá de Oscar. Entonces ahí supe que yo no estaba loca, que alguien más también lo veía. Y desde ese momento y acepté que tal vez sí, no me iba a molestar más porque ya no me importaba, pero sí lo iba a seguir viendo. Y desde esa vez no me asustan, pero sí veo muchas cosas. Acá en la casa donde yo estoy viviendo actualmente, una vez vi un niño y vi cómo salió también, así como entró, salió. En la casa de mi abuelo es demasiada la energía que hay. Son demasiadas cosas, no solo son espíritus, sino también gente muerta que mis tíos, bueno, no han dejado ir. Por ejemplo, la mamá, ellos hablaban con la mamá muerta, digamos, en la casa. Y yo los he escuchado, los he visto como las sillas de la casa se mueven y pues son ellos que se sientan ahí. Ver a la gente muerta, obviamente no, pero algún espíritu o no sé qué es eso, sí. Y son totalmente negros. O sea, nunca he podido ver a alguien así que usted diga que se ve como de color, no sé, algo así. No, todo negro, no, todo negro. No sé si es lo mismo o si es otro, no sé, pero sí, desde ese momento que yo hablé con el papá de mi exnovio, él me dijo a mí, usted siempre los va a seguir viendo así como yo los veo, pero yo sí veo gente muerta, digamos. Él sí me dijo eso, sí. Pero sí me dijo eso y yo ya de ahí ya no sé más de él, ¿verdad? Pero sí, esa es mi historia y
Y sí les puedo asegurar que sí existen las cosas así, aunque yo no lo quisiera creer, sí existen, las he visto y espero que ahorita no las siga viendo, pero sí las he llegado a ver, las he llegado a sentir y a sentir ya no tanto. Yo llegué a un punto donde ya yo no les tenía miedo y yo ya dije, no, yo estoy con Dios y a mí no hay nada más poderoso que Él y a mí nada me va a hacer daño, entonces siento que eso también me ha ayudado mucho, pero sí las veo, sí las veo y es algo que me ha hecho pensar tal vez que tengo algún problema psiquiátrico, pero como le dije, como el papá de mi ex también lo vio, entonces yo dije, no solo yo estoy loca en este mundo. Y mi hermana también, mi hermana también nació con eso, bueno, no sé, ella las siente y no puede verlas, pero sí las puede sentir y tal vez ver de reojo, pero así que se la hayan puesto enfrente, nunca. Y yo creo que eso es de familia, no sé por qué, pero es de familia, porque mi hermana también lo tiene, y yo y mi mamá, pero mi mamá es muy de que no cree en esas cosas, entonces ella siempre saca como una excusa de que es tal cosa o es un animal o no sé, pero a ella sí, ella bueno me cuenta historias que yo digo, mami, ¿cómo usted no se ha dado cuenta? Quiero dar mil gracias a todos ustedes por ser fieles seguidores del podcast y a María por narrarnos sus encuentros con estos entes y de cómo, poco a poco, ha ido aceptando su don y la existencia de estos. Si les gustó esta historia y si quieren ayudarnos a llegar a más personas para compartir vivencias y recordar esos tiempos de historias contadas a la luz de las velas que tanto nos gustan, por favor compartan en nuestros canales y suscríbanse en la plataforma de donde nos escuchan, ya sea YouTube o Spotify como A la Luz de las Velas Podcast, para que estén al tanto de nuevos capítulos. También, por favor, contáctenos al correo a la luz de las velas podcast@gmail.com o por nuestras redes sociales en YouTube, TikTok, Instagram o Facebook. Si tienen alguna historia que podamos contar, les aseguro que habemos muchas personas interesadas en escucharlas. O si conocen a alguien que quiera narrarnos las suyas, familiares, abuelos, tíos o algún conocido. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos en nuestro siguiente capítulo con más historias de sustos y espantos contados a la luz de las velas. Y recuerden, no crean todo lo que escuchan, pero tampoco dejen de creer.